Muy bien. Eh, Muy buenas noches a todos. Mis primeras palabras de saludo a ustedes y de agradecimiento a Nerio González, digamos, la cara visible de la organización Gaceta Laboral, una importante institución que día a día nos permite llegar a quienes estamos interesados en distintos temas del derecho, el derecho tributario, la contabilidad, el derecho laboral eh, y todo lo relacionado con el ámbito de la empresa. Y por nuestra parte, y a mí personalmente les estoy muy reconocidos por la deferencia e invitarnos a este ciclo de conferencias que hemos podido organizar en esta oportunidad referida a las inspecciones de trabajo, pero que hemos querido enriquecer con la participación de un destacado tributarista como el doctor Juan Carlos García. Es un abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica, asesor con amplísima experiencia en los temas legales y tributarios. Yo lo conocí y hemos trabajado juntos como asesores en lo que fue el estudio Caballero Bustamante, en la revista del informativo Caballero Bustamante, Asesoría Laboral, y el doctor tiene amplísima experiencia como investigador y más aún como capacitador. Yo auguro que este ciclo de conferencias que normalmente organizaba junto con Nerio, teníamos invitados a solamente laboralistas, por lo menos desde los que tenían que ver con mi actividad, pero me siento muy halagado de que aceptara el doctor Juan Carlos García cooperar con nosotros e intervenir en este tema tan sensible que es también la inspección, pero desde el punto de vista de la administración tributaria, para la determinación de las obligaciones tributarias alrededor del ámbito laboral. Esto me permite mencionarles que en el ámbito laboral tenemos pues obligaciones directamente relacionadas con el trabajador, con las distintas administraciones. Y una de estas administraciones es la administración de trabajo, que tiene dentro de sus funciones cautelar lo que se denomina el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales, y lo hace a través de esta reciente o más nueva administración que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, que si bien es relativamente nueva, se viene fortaleciendo en su infraestructura en cuanto también al marco normativo que tiene, y como toda administración representa frente a los especialistas que analizamos la normativa y los problemas del quehacer laboral y tributario, pero también quienes asesoramos a empresas o brindamos asesoría también a especialistas con los cuales queremos compartir nuestras reflexiones como investigadores y como capacitadores, es que vemos la importancia de esta nueva administración que les decía se está fortaleciendo normativa y en cuanto a su infraestructura. Si bien hay una tónica muy importante que viene con la actual administración, que es ir cambiando la tónica sancionadora en extremo que ha tenido la administración de trabajo, concretamente la inspección, para tener un carácter sobre todo preventivo, tener un carácter formativo, educador, porque si las normas, si bien deberían cumplirse por el hecho de reconocer nosotros los actores sociales, en cuanto a abogados, empresarios, asesores en general, como sociedad, cumplir la norma en cuanto hayamos internalizado los valores que están dentro de ella, pero no siempre es así. Entonces, cuando no cumplimos con estas normas, porque no reconocemos los valores que están en ellas, o es muy difícil el cumplimiento, o resulta oneroso el cumplimiento, como es en algunos casos,
es que interviene el Estado a través de la administración laboral, concretamente los sistemas de inspección de trabajo, para imponernos el cumplimiento de las normas un tanto coercitivamente a través de la imposición de multas, pero también, y ahí viene la tónica, en que no solo se busca tener pues un proceso inspectivo en cuanto seamos pasibles de una sanción, sino que tenga también un carácter de guía, formativo, instructivo, aleccionador del cumplimiento de las normas laborales, acompañado también, por cierto, desde finales del año pasado, de un proceso administrativo que viene simplificándose. Hay muchísimas normas laborales de carácter formal que, si bien buscan el cumplimiento de los aspectos sustantivos, sobre todo relacionados con los derechos de los trabajadores, estas normas que tienen o contienen aspectos de carácter formal resultaban difíciles de cumplir en cuanto a formalismos extremos, en cuanto a tasas también extremas. Entonces hay toda una reformulación de la administración laboral en cuanto a los aspectos administrativos. Esto también ha sido materia hace un par de meses de un conversatorio que tuvimos aquí también en Gaceta Laboral, a propósito de la reforma administrativa de finales del año pasado, y esperemos que también tengamos un próximo conversatorio sobre lo mismo, en la medida en que hace pocas semanas también hubo cambios sustantivos muy importantes del TUPA del Ministerio de Trabajo. Pero volviendo a lo que nos interesa, que es la inspección de trabajo, hemos querido abordar esto más allá de desarrollar la clásica exposición sobre la base de desarrollar toda la ley de inspecciones. Hemos querido darle un enfoque ahora multidisciplinario en la medida en que tenemos la participación de un destacado tributarista, sino tocar los tópicos esenciales de la inspección de trabajo. Por eso es que vemos principales temas, la actuación de la SUNAFIL y la reforma y actualización del sistema inspectivo. De esa manera, estamos comenzando hoy día con la exposición del doctor Juan Carlos García, viendo la fiscalización de obligaciones formales sustanciales en el ámbito laboral, tributario y la determinación de las rentas del trabajo. Luego habrá las exposiciones a mi cargo referidos a los límites de la facultad inspectiva, concentrándonos sobre todo en los derechos del inspeccionado, es decir, de nosotros como administrados. Y también la fiscalización en un tema muy importante en el ámbito laboral, que es los contratos sujetos a modalidad. Luego tendremos la participación del doctor Tino Vargas Rasquio en cuanto a la inspección de trabajo y la seguridad y salud en trabajo. Concretamente, y nos ayuda a entender este tema el título que nos alcanzó el doctor Vargas, cómo afrontar una inspección en seguridad y salud en el trabajo sin contingencias. Y por último, no por ello menos importante, dos módulos a cargo de una destacada laboralista, la doctora Evelyn Coloma, que tendrá a su cargo lo que es el sistema de infracciones y sanciones y el proceso inspectivo sancionador, que incluirá lo que es el procedimiento, las reglas generales del procedimiento inspectivo en cuanto a su desarrollo, luego el procedimiento administrativo sancionador, luego los recursos que tiene el administrado para impugnar las actas de infracción, las actas o las resoluciones de multa, y sobre todo nos va a dar los alcances de los últimos cambios y reforma del proceso inspectivo a través de los cambios que se han dado hace muy pocos días, son no más de 2 semanas si no me equivoco, con la modificación del reglamento de la Ley General de Inspecciones. Como ven, estamos tocando temas cruciales de este tema tan importante que es la inspección de trabajo. Finalizo, para no robarle minutos al doctor Juan Carlos García, le agradezco su participación
y conmigo será en la próxima sesión que tenemos el día viernes, luego el día martes, para tocar lo que les mencionaba de contratos sujetos a modalidad y los límites a los procedimientos inspectivos. Estoy seguro de que, como todos los eventos que organiza Gaceta Laboral, serán de mucho interés para ustedes. Les vamos a agradecer muchísimo su intervención, sus preguntas que tengan a bien formularnos. Muchísimas gracias, saludos a Nerio y bienvenido Juan Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jorgito. Como siempre, encantado de escucharlo. No sé si por ahí me copian todo bien. Sí, doctor, podemos copiarlo correctamente. Solo necesitamos que mostrar su pantalla para poder visualizar las diapositivas. Muy Perfecto. bien, ya podemos ver sus pantallas. Y de antemano, muchísimas gracias al doctor Jorge Castillo, quien de la mano nos va ayudando, y estamos con este ciclo de conferencias gracias a su asesoría. Bien, vamos a dar inicio. Doctor Castillo, voy a silenciar su micrófono y vamos a dar pase al doctor Juan Carlos García. Adelante, doctor Juan Carlos. Muy buenas noches con todos. Es un gusto estar al lado de reconocidos laboralistas. El día de hoy me han permitido aportar el tema a nivel tributario con incidencias a nivel laboral. Lo que voy a presentar el día de hoy justamente es las incidencias que tenemos a nivel de una fiscalización que empieza con un tema laboral, pero las incidencias que finalmente logran considerarse a nivel tributario, ¿no? En primer lugar, lo que voy a tener en cuenta es qué sucede con este procedimiento de fiscalización a nivel laboral tributario. De acuerdo a eso, vamos a definir la determinación de conceptos remunerativos, no remunerativos, con incidencia en la determinación de los beneficios laborales, ¿no? Entiéndase ONP, salud, y finalmente lo que es la renta de quinta categoría, cómo se determina. Hecho esto, una segunda parte, espero que no tengamos que correr mucho por el tema del tiempo, es un poquito tiempo que tenemos el día de hoy, voy a determinar de manera importantísima la determinación de lo que es la renta de trabajo, estrictamente hablando, ¿no? Cuál es la última modificación que hubo, y el tema de la opción de deducir gastos adicionales cuando hablamos de renta de trabajo. Eso es la segunda parte para efectos de este pequeño seminario que vamos a tener en cuenta el día de hoy. Muy bien. Cualquier duda, por favor, que tengamos. En primer lugar, quiero saber si me escuchan muy bien en el tema de audio. Sí, considero que sí. Ok. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a empezar el temita con el tema de procedimiento de verificación y fiscalización tributaria laboral efectuada por la Administración Tributaria. ¿Okay? En primer lugar, vamos a tener este esquema general donde se determinan las principales potestades de la Administración Tributaria. Consideramos en un primer momento una fiscalización que va a determinarse en una parcial y definitiva, de acuerdo con la última modificación que hubo en el Código Tributario, parcial definitiva. Por otro lado, el tema de la verificación, que estrictamente tiene que ver con la verificación de obligaciones formales. Visto este esquema general, pasemos a lo siguiente. En cuanto a la verificación de obligaciones formales, podemos apreciar que estamos hablando estrictamente de un control del cumplimiento de las obligaciones tributarias laborales, pero de carácter formal. ¿Ok? Un poquito más adelante vamos a hacer un poquito de hincapié sobre esto. Por otro lado, en cuanto a la fiscalización definitiva, debe tenerse en cuenta que estamos hablando de una revisión de todos los elementos de la obligación tributaria laboral, de carácter formal, entiéndase, y o sustancial, respecto de un tributo y un periodo. Tal así, por ejemplo, a nivel tributario se determina una fiscalización tributaria definitiva por ejercicio. En esta consiste, por ejemplo, en que si fiscalizamos el ejercicio 2014, lo que se va a considerar es que en ese ejercicio 2014 se va a hacer todo tipo de fiscalización a nivel de los tributos, sea rentas, CIGB, obligaciones formales, sustanciales, etc.
A diferencia de lo que es una fiscalización parcial, es una revisión de una parte, uno o alguno de los elementos de la obligación tributaria laboral de carácter formal y o sustancial respecto de un tributo y periodo tributario, ¿no? Entonces, aquí no se determina en base a un ejercicio. Una fiscalización parcial perfectamente puede estar contemplado únicamente por periodos de 3 meses, 6 meses, y específicamente por, digamos, obligaciones en cuanto a IGB, en cuanto a renta, pero no es de manera general, ¿no? Es una fisca parcial, como se denomina, que es distinta a la fiscalización definitiva, que sí abarca un ejercicio, ¿no? Son simplemente procedimientos de fiscalización tributaria y que a criterio de la administración tributaria va a decidir si hace una fiscalización definitiva o una fiscalización parcial, como indicaba. ¿Ok? Sin entrar a detallar más sobre este tema de fisca, concentrémonos en el tema que tenemos el día de hoy y buscar cuál es esa fiscalización tributaria, cuál es esa incidencia tributaria laboral, en este caso específicamente, que se tiene en una fiscalización de parte de SUNAT en temas laborales. En un procedimiento de fiscalización tributaria, ¿no? Ya sea pues el tema parcial o ya sea la fisca definitiva, o inclusive en un procedimiento de control de cumplimiento de obligaciones formales, verifica principalmente los siguientes tributos laborales, ¿ok? Concentremos en el tema, entonces hablamos de tributos laborales, ¿ok? Primero tenemos el aporte al Seguro Social de Salud, conocido como e-Salud. En segundo lugar tenemos el aporte al Sistema Nacional de Pensiones, ONP. Y por último, el impuesto a la renta de quinta categoría. Como ustedes pueden percatarse, estamos hablando estrictamente de un escenario donde estamos hablando de un trabajador, ¿no? Entiéndase que esté en planilla, ¿no? Bajo una relación laboral de dependencia, en otras palabras. Entonces, esto es lo asociado a estas obligaciones formales a nivel laboral. Es salud, ONP y renta de quinta categoría, ¿ok? Asociado estrictamente a un trabajador. Entiéndase una persona que está en relación laboral de dependencia, ¿ok? Cabe aclarar, cabe señalar, cabe precisar que no se incluye a las aportaciones al sistema privado de pensiones, pues esta fiscalización compete pues estrictamente a la SUNAFIL, ¿no? Es un tema que un poquito más adelante Torres también va a tocar este pequeño tema, ¿ok? Una vez definido cuáles son esas obligaciones formales que va a verificar la administración tributaria, estando en un escenario de un trabajador, estando en un escenario donde una persona está bajo una relación laboral de dependencia, ¿ok? Vamos a pasar a considerar la verificación de obligaciones formales adicionales. En el caso de los empleadores que regularmente presentan el PET-PLAME, lo que hace la administración tributaria es verificaciones que están destinadas a revisar el cumplimiento de obligaciones formales. Por ejemplo, el tema de los importes entregados a los trabajadores que puedan incidir en la determinación de los tributos laborales. ¿Cómo así? Va a depender, primero, determinar cuánto es lo que efectivamente está calificando como, cuánto se le está pagando a estas personas, ¿no? Cuáles son los importes entregados a los trabajadores, y en base a eso lo que hace la administración tributaria es determinar cuánto corresponde de salud, cuánto corresponde de retención por concepto de ONP, cuánto corresponde de retención por el tema de la renta de quinta categoría. ¿De qué va a depender? Va a depender de determinar, de fiscalizar cuáles son los importes entregados a los trabajadores, ¿no? Cuáles son los importes entregados a los trabajadores, ¿no? Y que efectivamente en la realidad correspondan a una relación laboral de dependencia. Si ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Como muchos se pueden dar cuenta ya en este momento, aquí por ejemplo, ¿no? Lo que se va a considerar es si frente a una relación laboral, ¿no? Hay dependencia en el fondo, en la realidad hay dependencia o no hay dependencia, ¿no? Los clásicos ejemplos de personas que emiten los recibos por honorarios, pero que finalmente frente a un procedimiento de fiscalización del que venimos hablando, se determina pues que ha habido una desnaturalización del tipo de contrato, ¿no? Solamente lo menciono porque esto va a ser tema de otro día, otro tema que se va a tocar,
¿no? Pero sirve de ejemplo para que se den cuenta cuando hay un procedimiento de fiscalización, uno de los puntos a considerar es justamente el tema de desnaturalización del tipo de contrato, ¿no? Entonces, resumiendo, 2 puntos. Primero, si estamos frente a una relación laboral de dependencia, lo que hace frente a un procedimiento de fiscalización es determinar cuántos son efectivamente los importes entregados a los trabajadores, ¿no? Entiéndase en concepto de remuneración. Y de tal manera que yo pueda determinar, si hablamos de conceptos remunerativos, yo pueda determinar cuánto es el tema de salud, el aporte, cuánto es la retención por renta de quinta categoría, ¿ok? Respecto a conceptos remunerativos. Pero más allá de eso, también se tiene que determinar cuánto es lo que va a calificar como renta de quinta para ese trabajador. Y la renta de quinta, como vamos a ver un poquito más adelante, escapa más allá de los conceptos remunerativos, estrictamente hablando. Un poquito más adelante vamos a hacer hincapié sobre esta diferenciación. ¿Ok? La información obtenida es evaluada a efecto de determinar las futuras acciones de control por parte de la SUNAT. Es el procedimiento que se sigue. Cabe mencionar que no se emite una resolución de determinación. Sin embargo, sí se puede emitir una resolución de multa en el caso de no presentar la información requerida por la Administración Tributaria. Finalmente, no se tiene estrictamente una norma específica que lo regule, por lo cual siempre esto va a regirse en base a lo establecido en el Código Tributario. En base a este procedimiento de fiscalización tributaria se requiere información, se requiere documentación y específicamente vamos a determinar estos tributos laborales, que es el tema de salud, el tema de ONP y finalmente la retención de quinta categoría. ¿Correcto? Considerando esto, vamos a tener en cuenta características de una fiscalización definitiva, que es lo más común cuando hablamos de estas fiscalizaciones a nivel laboral tributario. Como lo había mencionado antes, es una revisión integral de la obligación tributaria correspondiente a un determinado periodo y tributo, un ejercicio, por ejemplo, ¿no? La fiscalización definitiva tiene un plazo de 1 año, de acuerdo a norma, el cual se computa a partir de la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información, documentación que fuera solicitada por la Administración Tributaria en el primer requerimiento que se notifica. Asimismo, la fiscalización definitiva se encuentra regulada, para mayor información, en el decreto